Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal de cine. Hoy vamos a hablar de una película, bueno, me voy a poner un poco tierno, puesto que es una película que marcó mi infancia, una película que seguramente prácticamente casi todos conozcáis. Y si no, debéis correr inmediatamente a por ella, conseguirla de cualquier medio y verla, porque desde luego es una auténtica joya del cine fantástico. Se trata nada más y nada menos que de Gremlins. Gremlins es una película del año 1984, dirigida por Joe Dante. Yo la vi cuando tenía la tierna infancia de 7 años, así que bueno, ya podéis, si estáis finos en matemáticas, ya podéis más o menos saber mi edad, soy bastante viejuno, hay que decirlo. Y como digo, es una película dirigida por Joe Dante, que es un director que siempre ha hecho de cine fantástico, pero un tanto en la sombra. Sus películas no han llegado a tener cierto reconocimiento y las que lo tuvieron fue durante los años 80. Hablamos del Chip Prodigioso, la propia Gremlins o Exploradores. Luego ha ido haciendo otras, incluso productos televisivos, pero que no han llegado a cuajar, ¿verdad? Es un director que creo que requería de un cierto empujón, del apoyo por parte de un padrino, y este le llegó de la mano de Steven Spielberg, ya que fue Steven Spielberg quien actuaba aquí en labores de producción ejecutiva, quien bueno, pues le guió y le apoyó para hacer esta película. Steven Spielberg ha sido salvador, entre comillas, de varios directores, como ha sido el caso también de Top Hopper. Top Hopper, como sabéis, director de La Matanza de Texas en los años 70, y que posteriormente bueno, pues dirigió Poltergeist, aunque bueno, las malas lenguas vienen a decir que fue el propio Spielberg quien dirigió Poltergeist. Bueno, pero retomando Gremlins, Gremlins es como digo, una película de 84, es una especie de mezcla entre el cine de fantástico, el terror, y quizá lo mejor de la película es que primero ha envejecido muy bien, a día de hoy se puede ver y bueno, pues no ha sufrido el paso del tiempo en cuanto al tema de los efectos especiales, y creo que maneja muy bien, por un lado, lo que es el aspecto infantil, enternecedor, ya que es una película que se desarrolla durante la época navideña, en plena Navidad, y por otro lado los elementos más característicos del terror, ¿no? Así, bueno, pues en la primera parte es muy fácil enternecerse con el protagonista de esta película, que es un pequeño peluche, un Mogwai, es la raza de ese peluche, que es absolutamente adorable, que se llama Gizmo, y bueno, pues como digo, se crea una cierta empatía con ese personaje. Y la segunda parte es lógicamente mucho más oscura, es donde a partir de un quebrantamiento de ciertas normas es cuando se produce la eclosión y aparecen esos pequeños diablillos, esos traviesos demonios que campan a sus anchas por la ciudad y bueno, pues destrozan todo lo que se viene a su paso. Entonces hay que hacer una diferenciación entre la primera y la segunda parte de la película. Por otro lado, la película contiene elementos de humor muy característicos de los años 80, pero por otro lado también es, como digo, muy oscura y muy macabra, puesto que estos personajes, estos pequeños diablillos, son bastante crueles, ¿no? Y una de las cosas que destaco de esta película es su capacidad hipnótica para producir suspense. Y es que, bueno, quien en su día, quien no conociese nada de estos pequeños diablillos, bueno, pues al principio estaba completamente enamorado de ese pequeño peluche, pero llegaba un momento en que ese peluche iba produciéndose una transformación y algo sabíamos que estaba ocurriendo, pero no sabíamos exactamente qué había pasado. Y entonces, a través del uso del fuera de campo, de las sombras, de la música, de esos ruidos, esos aullidos que hacen los propios gremlins, pues como intuíamos como el mal estaba presente, pero no lo veíamos. De hecho, destaco una secuencia que se desarrolla en la cocina, que es la primera vez en la que vemos a un gremlin en escena. Es cuando el espectador, bueno, pues queda completamente impactado por esa escena, por esa presencia de ese gremlin. Bueno, pues la primera aparición, como digo, es ante la madre del protagonista, quien debe capear con esos diablos. Pero antes de enseñar ese gremlin, pues la cámara hace un magnífico recorrido por toda la casa, por los pasillos, hace unos travelings estupendos, utiliza muy bien las sombras, hasta que finalmente aparece el gremlin y luego, bueno, pues todo desemboca en una escena medio macabra, medio humorística, en la que hay una presencia de un microondas, y hasta ahí puedo decir que la haya visto sabe perfectamente de lo que estoy hablando.
La película, por otro lado, tiene elementos de romance. Hay una pareja adolescente, bueno, adolescente, más bien joven, protagonista, que bueno, pues un romance que poco a poco se irá gestando, aunque queda un tanto en segundo plano. No es una película en absoluto ñoña, ni el romance es el protagonista de la película, como digo. Pero sin duda, lo más interesante de esta película es que, por un lado, nos habla de las consecuencias, de la maldad del ser humano. Y me explico. Por un lado nos habla de la maldad que tienen estos demonios, estos diablos, que como digo, vienen como consecuencia de la acción del ser humano, puesto que en un principio, cuando se compra este peluche, este adorable peluche, se le ponen 3 reglas muy estrictas que deben seguir. Pero como el ser humano es estúpido por naturaleza, quebranta estas 3 reglas por descuido o por acción pura y dura, y finalmente pues se desata toda la catástrofe y los demonios pues salen a la ciudad haciendo todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero como digo, por un lado es la maldad de esos bichos, de esos demonios, pero por otro lado está la maldad de los propios personajes, puesto que la película contiene una serie de personajes secundarios, seres humanos, en los que se ve la avaricia, las personas tacañas, antipáticas, incluso hay tintes de xenofobia. O sea, se habla un poco de la maldad casi innata del ser humano, ¿no? Y como decía antes, bueno, pues que el ser humano es su propio enemigo y es el que genera estas consecuencias tan ingratas, ¿no? En definitiva, Gremlins, como digo, es una película que combina sabiamente fantasía comercial, muy accesible, pero al mismo tiempo tiene ciertas dosis de terror que con algunas secuencias que se quedan grabadas, ¿no? Como he comentado, esa de la cocina, y una segunda que también quería destacar, que es cuando ya han salido toda la panda de gremlins y están destrozando la ciudad. Hay una secuencia en la que acuden a un cine, bueno, destrozan absolutamente el cine, obviamente, pero en un determinado momento el proyector se pone en marcha, se emite una determinada película que no voy a decir, y los gremlins quedan completamente patidifusos, embobados con la película que se está proyectando. Es un verdadero homenaje al cine. La película está plagada de guiños, de pequeños homenajes al arte cinematográfico, y esta sin duda es una de las secuencias para recordar. Y finalmente la película se corona con un final en el que, bueno, pues es una persecución en una juguetería entre la lucha eterna entre el bien y el mal, con ciertos toques épicos. Una película que desde luego tiene un desenlace absolutamente magistral, ¿no? Además con un final, como digo, con ciertos toques repulsivos. Por eso digo que es una película que obviamente está orientada al público juvenil más que infantil, pero también tiene sus toques adultos, ¿no? De hecho, toda la producción de los muñecos y demás, pues es desagradable, ¿no? Ver estos muñecos en pantalla eran ciertamente desagradables. Hay que decir que Gremlins tuvo una secuela, una continuación, debido al gran éxito de taquilla que tuvo, y además de crítica, 4 años más tarde, que, bueno, si bien no estaba a la altura del original, pero creo que mantenía muy bien las bases argumentales, aunque potenciaba más el elemento de comicidad. Quizá algún día haga un vídeo hablando de esa segunda parte. Y nada más, simplemente, bueno, escucharéis la música de fondo del grandísimo y ya fallecido Jerry Goldsmith, con 2 temas magistrales. El tema de Gizmo, que es bellísimo, que el propio Gizmo silba durante la película, y el ragtime, que bueno, pues es una melodía muy pegadiza que especialmente se oye durante los créditos finales, que es la que oiréis de fondo. Así que sin más, espero que os haya gustado esta crítica. Si no habéis visto esta película, por favor, ir a la biblioteca, ir a internet, recuperarla, porque es una auténtica maravilla del cine fantástico. Una película que perfectamente podéis ver vosotros y el día de mañana le podréis enseñar a vuestros hijos. Yo, de momento, mi hija tiene 5 años y todavía no es momento, pero sin duda cuando tenga una cierta edad se la enseñaré a ver cuál es la reacción que le causa. Así que sin más, se despide, un abrazo, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.